días a todas e a todos. Hoxe, os niños de quinto van facer unha lectura dramatizada sobre o libro A cabra que non estaba. Esperemos por do ano. Esperemos que vos guste. Amanece. Estaba oscuro todavía. La noche aún tenía la luna pálida y un montón de estrellas desperdigadas por el cielo, pero ya empezaba a recoger tanta oscuridad para dejar sitio al sol. El sol asomó sus primeros rayos, despacio, con pereza todavía. Bostezó. Al oírlo, el gallo despertó y cantó. ¡Kikiriki! 5 gallinas dormían encima de un palo, todas en fila, hasta que el cacarear del gallo despertó a la primera, que dijo «¡Oh!». Al oírla, la gallina de al lado dijo «¡Coco!». Y la tercera gallina le respondió a la segunda «Pues coco». Y la gallina de al lado de la tercera, que era la cuarta gallina, despertó y dijo «¿Qué, coco?». Y la última gallina del palo, la quinta, se estiró, se desperezó y para poner fin a todo el jaleo cantó «¡Cacaracao!». El canto de las gallinas despertó al cerdo, que dijo. El burro oyó al cerdo y dijo «¡Hijo!». En ese momento, 17 ratones salieron al mismo tiempo de sus madrigueras y dijeron «¡Cri, cri, 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 cri!». Un ratón rezagado llegó un poco después. Miró a un lado y al otro y dijo Así eso. Y así, poco a poco, todos los animales de la granja fueron despertándose cada uno en su idioma. De pronto, un grito desgarrador rompió toda la armonía de aquel momento. Todos los animales asustados se metieron rápidamente en sus guaridas, menos los ratones, que se quedaron olisqueando el aire hasta que se oyó un silbido y se escondieron ellos también. El rezagado miró a un lado y al otro sin saber lo que pasaba, hasta que se volvió a oír el mismo silbido, esta vez más fuerte. Así, esconderse. Se dijo y desapareció. Tras el grito se hizo silencio en la granja, el silencio absoluto. No se oían ni las moscas, no se oía ni el viento, no se oía nada de nada. El sol, allá en lo alto, también quiso esconderse y se tapó con unas nubes. Entonces, una gran sombra cubrió toda la granja, dándole un ambiente de misterio. Parecía que algo iba a pasar de un momento a otro, pero lo cierto es que no pasaba nada. Así que, después de un buen rato, el burro se atrevió a asomar el hocico. ¿Ya? Preguntó al aire. Nadie contestó. Volvió a hacerse silencio absoluto. De nuevo no se oía ni una mosca. Bueno, sí, una mosca empezó a irse, pero solo una. Al rato el burro, al ver que nadie decía nada, repitió «¡Ya!». De nuevo se hizo silencio. Tras unos minutos, una gallina tímidamente se atrevió a preguntar ¿Ya qué? Otra gallina le dijo ¿Qué? y la tercera le respondió a la segunda. ¿Qué ya qué? La cuarta gallina no lo entendió y dijo ¿Cómo que ya qué? El burro explicó Que si ya ha pasado. y la quinta gallina preguntó, ¿Que si ha pasado qué? a lo que el burro contestó. No lo sé. Burro, ¿te refieres al grito? Intervinió el cerdo. Sí, eso. Recordó el burro. Entonces aparecieron los ratones de pronto, como siempre, todos a la vez menos uno. Asomaron el hocico desde sus escondrijos y uno de ellos propuso. Habrá que preguntarle al búho. Los demás ratones le apoyaron con su algarabia, hablando todos a la vez. Sí, al búho. Eso, el búho. Sí, al búho. Es verdad, el búho. Al búho, al búho. Pero entonces el cerdo recordó algo. Pero, por aquí no vive ningún búho. Claro, Kiki, habéis caído. Exclamaron los ratones muertos de risa. Y se escondieron todos a la vez, menos el rezagado, que recalcó. Eso, habéis caído. Y se fue él también, Bueno, sea lo que sea, ya ha pasado. dijo el burro. Y las gallinas se siguieron. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Pero en eso volvió a escucharse el mismo grito desgarrador, estridente, un grito fuerte. Todos se escondieron menos el burro, que se tapó los ojos con las orejas y como no veía nada, pensaba que a él tampoco podía verle nadie. Esta vez tardaron menos en volver a asomar la cabeza y el cerdo dijo: El grito parecía de la cabra. Voy a preguntar
está bien. dijo el burro y se fue hacia el corral de la cabra. Al poco volvió cabizbajo y triste. ¿Cómo está la cabra? Le preguntó el cerdo y las gallinas le siguieron. ¿Cómo? No lo sé, Admitió el burro misteriosamente. pero está bien. Insistió el cerdo. No, Respondió el burro. ni mal, la cabra no está nada, la cabra no está. Todos, cerdos, gallinas y ratones, abrieron el morro, el pico o el hocico para emitir una exclamación de asombro y lástima por su compañera cabra. Las moscas también zumbaron con tristeza. Los animales estuvieron un rato cabizbajos y pensativos hasta que el burro levantó la cabeza de pronto y con una sonrisa dijo: Pero volverá. Sí, ya, como Fifi. dijo el cerdo con ironía. El burro le respondió al cerdo: Fifi no era una cabra, era un pavo. Sí, pero también desapareció un día y no se volvió a saber de él. Y las gallinas empezaron. No volvió. No. Sí. ¿Cómo que sí? Sí, que no volvió. Y nuestros huevos desaparecen. También desaparecen cada mañana y nunca vuelven. Nunca. Y el cerdo añadió. Y Grippy tampoco volvió. Y las gallinas le siguieron de nuevo. Ni Flippy ni Grippy. Entonces intervinieron los ratones temblando de miedo. ¡Habrá sido el lobo! Todo el mundo se alborotó. ¡Ay, el lobo! Un momento. Por aquí no hay lobo. Dijo el cerdo. ¡Claro, Jiji! Habéis caído. Dijeron los ratones muertos de risa. Pero gatos sí. Se vengó el cerdo y todos los ratones se escondieron muertos de miedo. ¡Hay gatos! Sí que hay. Dijo el ratón refagado y se escondió también. Arriba en el cielo, el sol todavía se reía del susto que les había dado el cerdo a los ratones, al hablarles del gas. Por una vez les habían devuelto la broma. Abajo en el suelo, el ambiente era más triste. Reinaba la preocupación por la cabra. ¿Qué le puede haber pasado a la cabra? Preguntó el burro. Pues es fácil adivinar. ¿Se ha ido ella sola o se la han llevado? Contestó el cerdo resignado. Pues puede que no sea nada de eso. Dijo el burro. Anda, entonces ¿qué? Yo no entiendo muy bien las cosas, pero sé que hay veces que el lugar donde se encuentran no es el de siempre. A mí me pasó una vez. El burro hizo una pausa. Todos los animales se pusieron en coro y se sentaron en silencio, porque aquello parecía el principio de una historia. Hasta los ratones asomaron el hocico y se quedaron quietos y callados. En ese momento, el burro descubrió una margarita en el suelo, se puso a mordisquearla y se olvidó de que estaba hablando. ¿Qué te pasó una vez, burro? Le dijo el cerdo al ver que no seguía. Ah, sí, perdón. Decía que me pasó una vez que levanté la vista y me di cuenta de que me encontraba en un lugar desconocido. A lo mejor eso es lo que le ha pasado a la cabra. ¿Y cómo llegaste a aquel lugar desconocido? Preguntó el cerdo. No lo sé, simplemente estaba allí, en aquel lugar. No era la granja. Había llegado al espacio exterior. Dijo un ratón y todos le siguieron. ¡Oh, el espacio exterior! ¡Oh, el espacio exterior! Fuera de los establos y del muro de piedra. Más allá del muro de piedra. De la frontera. Más allá. En el más allá. Gritó el ratón refagado. No, no tanto. Era este lado del amplio muro de piedra que rodea nuestras jaulas y establos, pero un sitio desconocido. Como no sabía cómo había llegado hasta allí, me puse a investigar. Enseguida descubrí unas huellas en el suelo. Exclamaron los ratones. ¿De quién eran esas huellas? Preguntó el cerdo. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? Le siguieron las gallinas. ¡Las huellas eran mías! Exclamaron los ratones. Las seguí tratando de saber a dónde había ido. Continuó el burro. Pero burro, debías decir de dónde habías venido. Le corrigió el cerdo. Ah, claro, por eso me llevaron a un sitio donde yo había estado justo antes. En el suelo vi un papel. El burro bajó la cabeza con tristeza y guardó silencio. Los demás animales aguardaron expectantes. Al final, el cerdo, al ver que no seguía, le preguntó. ¿Me pone en el papel, burro? No lo sé, ¿cómo quieres que lo sepa? Y tras otra pausa, añadió con dramatismo. Yo no sé leer. Todo el mundo sabe, los burros no vuelan.
ratón rezagado. ¿Me he perdido algo? Otro ratón contestó. Menos mal que lo has preguntado, yo tampoco lo entendía. Tiene que ser que sea fiable. Dijo un tercer ratón y dirigiéndose al burro quiso aclarar. El burro, ¿querrás decir que los burros no leen? Efectivamente, ni leemos ni volamos. Gracias por la información. Dijo disgustado. Pero sí podemos recordar, aunque poco, la verdad. Yo recordaba aquel papel, pero no sabía de qué. Unos minutos antes lo había estado mirando, estaba seguro. Si hubiera sabido leer, quizá podría haberme acordado de que conocía yo aquel papel y saber de dónde venía y dónde me encontraba. Hice algo que solo hacer en educar. El burro les dio un buen susto a los demás porque no esperaban ese rebufo. Uy, perdón. Quiero decir que rebuzné de rabia. Lo que pasó en ese momento no os lo vais a creer. El burro hizo una pausa hasta que el cerdo le preguntó. ¿Qué pasó? El burro volvió a sobresaltar a todos. Vaya, otra vez, lo siento. Es que otro burro rebuznó a lo lejos. Eso fue lo que pasó. ¿Y qué te dijo? Preguntó el cerdo. Los rebuznos son rebuznos. Respondió el burro un poco ofendido. No son algo que se pueda decir de otra manera ni traducir a otro idioma. Era como un lamento de burro. Alguien que se queja amargamente porque no sabe leer. Yo comprendía perfectamente la situación. Así que le dije que a mí me pasaba lo mismo. Que su tristeza y su rabia eran mi tristeza y su rabia. Los demás se llevaron otro buen susto, pero esta vez el burro ni se dio cuenta. Sé que me oyó porque me contestó. ¿Qué te dijo esta vez? Quiso saber el cerdo. Todos se espantaron por cuarta vez. Pero ¿por qué os asustáis? Y yo no me decía que mi rabia y mi tristeza eran su rabia y su tristeza. Y yo le dije, Esta vez todos se taparon los oídos. para que supiera que tu pena es mi pena. Y él, Otra vez les pilló desprevenidos y asustados. quería decir que mi pena era su pena. Guardé silencio y él tampoco dijo nada. Al rato agaché la cabeza reflexionando sobre lo que acababa de vivir. Y no adivinaríais nunca lo que vi. El burro hizo otra pausa y las gallinas le preguntaron con ansiedad. ¿Qué? ¡Una manzana! Respondió el burro. Exclamaron los ratones. Estaba medio morder, pero eso a mí no me importa. Quiso continuar el burro, pero el ratón rezagado le interrumpió. ¡Oh, una manzana! ¡Me cierran las manzanas! Siguió ahora sí el burro. ¡Qué casualidad! Era la segunda manzana que me encontraba en ese día. Y no me digáis que la vi jugar en los tres manzanas en medio del camino. La otra la había dejado a medio morder ese mismo día. No hacía mucho, mordiendo esta me acordé de mi infancia. Exclamaron los ratones. Siempre me acuerdo de mi infancia mientras mastico una manzana. Dijo el burro con los ojos cerrados y cara de estar disfrutando de recordar el sabor de la manzana. Exclamó el ratón rezagado. El burro retomó su relato. Y también me acordé de que a la manzana que yo había dejado antes había llegado siguiendo una mariposa que volaba. Sí, recordé que había sido así. El cielo tenía aquel día unas nubes muy bonitas y cuando levanté la vista para verla se me cruzó una mariposa. ¿Y qué más? Preguntó el cerdo. ¿Qué más? Le siguieron todos los ratones al mismo tiempo menos el rezagado. ¿Y eso? ¿Qué más? Preguntó el rezagado. Y las gallinas preguntaron. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada más, eso es todo. Contestó el burro. Por eso digo que a veces uno se encuentra en un sitio que no conoce. No porque lo haya llevado nadie hasta allí, ni hasta que se haya ido queriendo. Burro. Intervinió el cerdo. ¿Qué? Lo que debió pasar en realidad fue que le levantaste la vista para ver a su y se le cruzó una mariposa. Siguiéndola, encontraste una manzana y te olvidaste de la mariposa. Volviste esa manzana y encontraste un papel al lado. Y te olvidaste de la manzana. Como te da rabia no saber leer, nada. Y te contestó el eco. Y al agachar la cabeza, te encontraste con la misma manzana. ¿El eco? Sí, el eco. ¿Se llama eco? Sí, se llama eco. ¿Lo conoces? Sí, como todo el mundo. El burro hizo una pausa y concluyó. Es mi amigo, me comprende, mi dolor es tu dolor, mi pena es tu pena, mi rabia es tu rabia.